Bien, vamos a empezar. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por venir. Los que no me conozcáis, me presento. Yo soy Héctor Esteban, el director de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación. Y nada, antes de empezar, quería agradecer el trabajo para la organización de esta charla y de las otras que hemos programado en el ciclo de conferencias de este curso de la escuela. Quería agradecer el apoyo del Vicerrectorado de Estudiantes, que nos ha apoyado económicamente para organizar estas charlas. También quiero agradecer el trabajo de la subdirectora de comunicación de la escuela, de Elena, el trabajo también de la administración de la escuela, que nos ha ayudado con el formulario, con la entrada, y la delegación de estudiantes de la escuela que ha trabajado activamente, que están por aquí ayudándonos con el reportaje gráfico y, en fin, con la programación de las charlas, con la decisión de a quién invitábamos, a quién no. También quiero agradecer a la delegación de estudiantes de industriales y de agrónomos, que sé que también se han implicado y le han dado difusión a la charla, así que imagino que habráis de esas escuelas también bastantes asistentes. Y sin más, os presento a Eduardo, que no necesita mucha presentación, pero bueno, yo creo que hay que presentarlo. Y me he preparado aquí una breve presentación que espero que sea correcta, si no, Eduardo que me corrija. Y bueno, Eduardo es un destacado matemático, divulgador, científico y profesor de la Universidad de La Rioja, donde da clases, entre otras cosas, de sistemas informáticos para el procesamiento del lenguaje, así como tecnologías y adaptaciones de acceso para alumnos con necesidades educativas especiales. Es licenciado en Teología en la Universidad Pontificia de Comillas y doctor en Matemáticas en la Universidad de La Rioja. Su actividad investigadora la desarrolla en el área del álgebra computacional. Es conocido por su labor en la popularización de las matemáticas y la ciencia en general. Ha realizado conferencias, espectáculos, charlas y talleres por todo el mundo, especialmente en España y Latinoamérica. Es miembro y fundador de un grupo de científicos e investigadores en activo llamado Big Bang Ciencia desde 2013, dedicados a la divulgación científica, con el objetivo de llevar la comunicación científica a todo tipo de públicos. También es autor del show matemático El Baúl de Pitágoras, que fue exhibido en teatros y bares en varias ciudades de España desde 2012. Ha participado con la organización TED y en eventos como los Premios Príncipe de Asturias en el CERN en Ginebra y en el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Ha ganado concursos de monólogos científicos como FameLab España en 2013 y en la Fundación Aquae en 2014, llegando a ser finalista en el Cheltenham Science Festival del Reino Unido. Es colaborador de la revista Yorokobu desde 2015. Ha sido presentador de el programa de divulgación científica Órbita Laica y fue colaborador en la cadena SER como matemático de cabecera del programa La Ventana desde septiembre del 2015 hasta enero del 2017 y en el espacio El Teorema de Radio Televisión Española desde 2017. Desde 2015 posee el canal de YouTube llamado Derivando, en el cual enseña y explica curiosidades acerca del mundo matemático con un total de más de 1 millón de suscriptores. Es autor de libros de divulgación sobre las matemáticas como Inteligencia Matemática, El Árbol de Emi o Apocalipsis Matemático, entre otros. Sin más, os dejo con Eduardo. Muchas gracias por aceptar venir. Muy buena presentación, ¿no? O sea, bueno, muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por estar aquí, por haberme invitado a presentar una charla en esta universidad tan potente, la verdad, es una universidad muy potente. No es la primera vez que estoy en este escenario, estuve hace como 3 años en los premios de investigación. El año pasado estuve también aquí impartiendo un curso de computación cuántica con el Departamento de Matemática Aplicada y hoy pues vengo a hablar de una tecnología disruptiva. Me encanta decir esto de tecnología disruptiva porque me parece que es como que la gente que lo dice es como que lo más. O sea, lo más es una tecnología disruptiva, tiene que ser así, ¿no? Entonces voy a hablar de ella, pero quiero antes presentar un poco el contexto de esto, ¿no? Porque cuando tenemos un desarrollo tecnológico potente o un desarrollo científico potente, hacen falta al menos 2 ingredientes, y no siempre se dan a la vez. Uno es una idea buena y la capacidad para desarrollar esa idea buena, y eso ocurre muchas veces, tanto a nivel artístico como a nivel tecnológico, etc. Esa idea buena necesita un lugar en el que ser desarrollada. Para empezar, la persona que tiene esa buena idea tiene que tener la capacidad de poder desarrollarla o de poder estar con gente que la pueda desarrollar, pero la sociedad tiene que estar preparada para eso. Si no, no existe esa tecnología.
Os pongo un ejemplo, voy a poner otro, mi charla de hecho va a ir sobre eso, pero me gusta introducirla para que dentro de luego todas estas anécdotas y datos que voy a dar a lo largo de la charla, no se nos vaya esta idea de fondo, ¿no? Que me parece que es importante. Y os pongo un ejemplito que es la imprenta. Yo creo que todo el mundo es consciente de que la imprenta de tipos móviles de Gutenberg cambió la sociedad realmente. Cambió la sociedad en el siglo XVI, en el siglo XV, en el siglo XVI, en el siglo XVI, para bien, supongo, para bien, ¿no? Y tuvo consecuencias científicas, tuvo consecuencias políticas, tuvo consecuencias religiosas incluso, ¿no? En una sociedad donde la religión tenía más importancia que la que tiene ahora, y tuvo muchísimas consecuencias. De hecho, hay quien marca el inicio de la Edad Moderna, hay quien lo marca en la conquista de Estambul, hay quien lo marca en el primer viaje de Colón a América, y hay quien lo marca en la imprenta de Gutenberg, en la imprenta de tipos móviles de Gutenberg. Es decir, que un acontecimiento tecnológico, porque no deja de ser un acontecimiento tecnológico, cambia el curso de la historia, ¿no? Bueno, y es como una de las aportaciones tecnológicas, una de las ideas geniales que más influencia han tenido. Eso sí que fue una tecnología disruptiva, ¿no? La imprenta de Gutenberg. Bueno, la imprenta de Gutenberg se hizo 80 años antes, exactamente igual, en un monasterio de Corea. Esa tecnología, 80 años antes que Gutenberg, ya la hicieron los coreanos. Y no tuvo ningún éxito, ni ninguna repercusión. Hay un libro, el libro se llama el Jig-Ji, ahora es Patrimonio de la Humanidad, yo creo que está en el Museo del Hombre en Francia, en París. El Jig-Ji es un libro, el primer libro impreso de la historia, no es la Biblia de Gutenberg, es el Jig-Ji, que fue impreso en esta imprenta de tipos móviles, salvo salvedades muy pequeñas, que no sé si pasarían un examen de originalidad de patentes, salvo diferencias muy pequeñas, es la misma tecnología que utilizó Gutenberg. ¿Qué pasó? Pues que en aquel momento, esto se hizo en un monasterio budista en Corea, en ese momento, esa sociedad, ese contexto, ni necesitaba, ni estaba capacitada para entender la importancia de aquello, ni le dio más importancia. Entonces, cuando una tecnología o cuando un desarrollo científico o tecnológico no encuentra el caldo de cultivo en el que desarrollarse, no es tal. No es tal. La idea está, la tecnología puede estar, el desarrollo puede estar, pero si no está el contexto, no hay avance tecnológico. Entonces, por eso me gusta a veces hablar de este tipo de cosas, porque parece que la sociedad a veces elude su responsabilidad en eso. Es decir, bueno, no, hay gente superlista y vamos a generar gente superlista que sean capaces de hacer desarrollos tecnológicos. No, si no tienes una sociedad que sea capaz de recibir ese desarrollo tecnológico, de valorarlo y de darle la importancia, ese desarrollo tecnológico no va a existir. Se va a quedar en un laboratorio, se va a quedar en una universidad, se va a quedar en una publicación, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, por eso me parece que entre otras cosas, es importante reivindicar también el papel de la divulgación científica, de la educación científica. ¿Por qué? No solamente porque mole, que es lo fundamental. O sea, las mates molan, la tecnología mola, la ciencia mola, y ya está. Y eso ya justificaría cualquier cosa. Pero también el hecho de que nuestra sociedad sea capaz de recibir la información tecnológica y la información científica hace que esa información tecnológica y que esa información científica tenga su alcance. Si no, no sería, no existiría, ¿no? Entonces voy a poner un caso y os voy a hablar de un caso de 9 cifras, esas 9 cifras que están en un documento del año 976, 976 hace como 1000 y pico años, ¿no? Del año 976, es un documento, que es un libro, se llama el Códice Albeldense o el Códice Vigilano, que se escribió en un pueblito de La Rioja, a 15 kilómetros de donde yo vivo. Se escribió ese documento por un monje llamado Vigila, que incluye esa línea donde están esas 9 cifras. Entonces vamos a ver un poco en qué contexto están esas 9 cifras, qué importancia tuvieron en la historia de la humanidad, o no. Vamos a ver qué pasó con eso, ¿no? Entonces, por ponernos en contexto ahí, esto es año 900 y pico, un pavo ahí, un monje, está en un monasterio escribiendo una compilación de leyes visigodas y de leyes cristianas, de concilios y leyes cristianas. Es un libro así. No lo he traído porque yo tengo en el despacho, me han prestado, y tengo ahí en el despacho prestado, y el día que lo tenga que devolver voy a llorar,
tengo una copia facsímil de ese códice. El original está en el monasterio del Escorial, en Madrid. Y me dejaron una copia facsímil de ese códice. Es un libro así, pesa 30 y pico kilos, el facsímil, es una barbaridad, es precioso. Vais a ver alguna de las miniaturas que tiene. Es un libro precioso y es una compilación de leyes visigodas y de leyes cristianas, ¿no? Iba a decir católicas, pero en ese momento todavía había solamente una confesión cristiana, no había habido el cisma de Occidente-Oriente, y tampoco había habido la Reforma Protestante, ¿no? Entonces no existía una iglesia católica y otra protestante y otra ortodoxa, tal, era todo una, ¿no? Entonces, en ese contexto, este hombre le encargan esta obra de recopilación de leyes, y entonces le hace una recopilación de leyes visigóticas, que dice, voy a hacer también una recopilación de los anteriores concilios, como para justificar que las leyes de Recesvinto y todos estos leyes visigodos tienen origen divino. Entonces, es como que el capítulo final son las leyes visigodas, antes están todos los concilios y leyes cristianas, y antes están las leyes naturales. Porque dice, todo esto es porque ¿de dónde viene el poder de los reyes visigodos? De la naturaleza misma y de Dios. Entonces, esa especie de introducción es un regalo para los que vemos eso 1000 años después. ¿Por qué? Porque nos enseña qué ciencia consideraban importante hace 1000 años. O sea, esas leyes naturales, hay un mapamundi, por ejemplo, que es así, es una monedita que tiene tres regioncitas que pone Europa, Asia y África y dos líneas azules que son el Mediterráneo, básicamente. Son los mares que ellos veían, el Mediterráneo y el Mar Rojo. Tiene cosas de botánica que sabían, tiene cosas de... Pues, ¿qué se sabía y qué consideraban importante científicamente hace 1000 y pico años, ¿no? En el año 900 y pico, en un rincón de las montañas de La Rioja, ¿no? Del sistema ibérico español. Vale, y entonces en el folio 12 de ese códice, en el que él dice, los indios tienen unas cifras con las que pueden escribir cualquier número, y son estas. Y entonces pone esa línea, está esa línea puesta ahí. Si os fijáis, él escribe de izquierda a derecha todo el tiempo, él escribe en latín, de derecha a izquierda todo el tiempo, y esa línea está escrita de derecha a izquierda, porque él al conocimiento de las cifras indias a través de los árabes. Las escribe de derecha a izquierda, y no está el cero. Son 9 cifras, no está el cero. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que si no tienen cero, quien le enseñó a Vigila esas cifras significa que no era capaz de reconocer el poder numérico de esas cifras, el hecho de que fuera un sistema numérico posicional. Entiendo que todo el mundo está conmigo cuando hablo de sistema numérico posicional. Por si no fuera así, hay alguien que siente que su compañero de al lado no lo sabe, pues entonces voy a decir que esto lo hemos aprendido en la escuela todo el mundo. Un sistema numérico posicional es un sistema con unas cuantas cifras y el valor de esas cifras, de esos símbolos, a los que llamamos cifras, el valor de esas cifras depende de la posición que ocupen en el número que estamos escribiendo, ¿no? El número 232 pues tiene un símbolo para el 2, uno para el 3 y otro para el 2. Uno de los símbolos 2 vale 2 unidades y el otro vale 200 unidades. Y eso solo depende exclusivamente de la posición. Para tener un sistema posicional que funcione, necesitamos 0, porque necesitamos decir que en las decenas, las centenas, la que sea, o en la base que sea, nosotros utilizamos base 10, fundamentalmente porque tenemos 10 dedos la mayoría de los humanos, pues que en esa posición en concreto del número no hay nada, no hay centenas, por ejemplo. El número 202, pues no hay decenas ahí. Entonces necesitamos un simbolito para eso. Luego hablaré de cómo llega el 0, pero el hecho de que no esté ahí significa que quien lo recibió no estaba usando un sistema posicional. Probablemente no estaba usando un sistema posicional. Entonces vamos a ver en qué momento llega esto y qué estaban usando. Ay, si tengo un mando aquí. Ole. Entonces, en esa línea, ¿qué hay y qué falta? Hay 9 cifras, vale, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, las veis ahí. Están de origen indio y él lo dice explícitamente. Son de origen indio y él lo dice explícitamente. Él no nombra a los árabes. Él dice que los indios tienen estas cifras. Pero no sé si decir obvio, pero es natural y está muy acreditado que las cifras indias nos llegaron a través de los árabes. Luego hablaremos de los árabes más tarde. Están escritas de derecha a izquierda. Nos cuesta un poco reconocer el 3, el 4 y el 5. ¿Esto tiene ahí? Sí. Ahí va. De hecho,
es que el 5 parece más un 4, ¿veis? El 4 es un 4 ahí guarrillo, que es como una Y, que se puede reconocer más o menos como un 4, pero el 5 dices, ¿qué me estás diciendo? Mátame camión, pero si este es un 4, es más 4 que el 5. Nos cuesta un poco reconocerlo, vale, pues hay una grafía que de hecho no está estandarizada, luego hablaremos un poquito de eso. Y no está el 0. Entonces, año 900, todo el mundo me va siguiendo hasta ahora, ¿no? Año 976, no está el 0, origen indio, escrito al estilo de los árabes y tiene al estilo de los árabes en cuanto a derecha e izquierda, porque esa grafía no es muy árabe la que vemos ahí. Vale, entonces, decimos, es la primera aparición de las cifras indoarábigas en Europa. ¿Seguro que esto es así? En la Europa cristiana, probablemente sí. Al-Ándalus era Europa geográficamente. Y en Al-Ándalus esto lo sabían y lo manejaban. Los árabes de Al-Ándalus tenían cifras y un sistema posicional con 0 en el año 976. Ahora vamos a verlo. Entonces, ¿cuál es el momento histórico de la llegada? Pues ahí lo veis. Esta tecnología disruptiva de unas cifras que permiten construir todos los números. El vigila flipa con eso, es lo que le sorprende y por lo que coloca eso. De todo el conocimiento científico de la época, de todo el mundo, o del mundo que ellos conocían, en el año 976, es que él, entre las poquitas cosas que hace, pues son pocas páginas, selecciona esto. Él dice, esto es súper importante. Entonces, ahí tenéis, estas son unas ilustraciones del código vigilano, ese es parte del libro. Esta de aquí. ¿Dónde estoy? Viva quieto, que estoy haciendo spoilerazos. Es esto, ¿no? Sí. Esto está en la parte final del libro, hay una página que es como las fotos y aparecen los reyes visigodos y aparecen Vigila, que es este, y Sarracino, que es su socio, su ayudante. Entonces, y ahí, en esta página luego aquí aparece otro ayudante que se llama Gaisca y arriba de ellos están los reyes. Entonces, estas son ilustraciones de ese libro, estas son miniaturas de ese libro. Vale, ¿y este quién es? Este tío es Gerberto de Aurillac, perdón por lo de tío. Es un monje, Gerberto de Aurillac, que fue el Papa Silvestre II, me parece que fue. Entonces, este hombre, Gerberto de Aurillac, era un francés que viajó por España y en el monasterio de Ripoll descubre las cifras indias, más o menos a la vez que Vigila. Y de hecho, el tipo de cifras que usa son muy parecidas. Y entonces, Gerberto de Aurillac era muy aficionado a las ciencias y empieza a construir lo que se llamó el ábaco de Gerberto. Entonces, ¿cómo hacían los romanos y toda esta gente y los herederos de los romanos para hacer cuentas? Pues usaban un ábaco. Y en ese ábaco, ellos hacían sumas y multiplicaciones así, muy cutremente, la verdad, muy cutremente. Pero lo hacían muy ingeniosamente a la vez, porque esto lo hablaremos también un poco más adelante. Esta gente, con unos ingredientes muy simples, hicieron muchas cosas, muchas cosas. Yo flipo, por ejemplo, toda la matemática griega, Euclides, Diofanto, Pitágoras, Arquímedes, toda esa gente, no tenían, por ejemplo, números negativos. Y no tenían 0. Y hicieron auténticas barbaridades matemáticas, o sea, barbaridades en el sentido bueno de la palabra. Hicieron unas matemáticas muy potentes, con unas herramientas muy rudimentarias. A mí me flipa lo de los griegos, ¿no? Cómo hicieron. Vale, entonces, Gerberto de Aurillac, el tío dice, voy a hacer un ábaco con las cifras de los indios. Y entonces hizo un ábaco donde era un ábaco por columnas, parecido al que tenían los romanos, para hacer no llegaba a ser posicional, pero lo que hacían era juntar valores de piecitas, que usaban de piedritas. Entonces, en lugar de usar los números romanos, utilizó las cifras árabes, las cifras indoárabes. Entonces, era algo más cómodo de usar, era algo más rápido para sumar, era más simbólico, si queréis. Entonces, poco a poco la humanidad fue creciendo en simbolismo en las matemáticas. Eso es algo que yo me imagino que a vosotros os resulta supernatural, bueno, en general a todos nos resulta supernatural, cuando nosotros ponemos una ecuación o un sistema de ecuaciones para poderlo solucionar, ¿no? En un ejercicio de álgebra lineal, pues te ponen un sistema de ecuaciones lineales y tal. Para llegar a esa notación, la humanidad ha tenido que progresar muchísimo. Si vosotros leéis, pero en el siglo XVIII, en el siglo XIX, cómo expresaban las ecuaciones, eso es un rollazo, no hay quien se entere de eso. Cójase la cantidad y la mitad del doble de la cantidad, donde hay una proporción media entre la otra cantidad menos bajada en 3 unidades. O sea, así, era un libro cada problema.
Es muy complicado. La notación es muy importante. Entonces aquí hay un avance hacia el simbolismo que no tuvo ningún éxito, la verdad. Pero no tuvo ningún éxito. Este es un ejemplo típico en el que tenemos una tecnología disruptiva que se queda en fachada. No sé si os suena a la época que tenemos hoy día. Hay muchas cosas de estas. Voy a hacer así, yo voy a tirar piedrillas, por si luego hacemos diálogo y podemos hablar de varias cosas, porque, bien, esto es una cosa muy chula, pero histórica muy chula, es un momento histórico muy chulo, pero a mí lo que me parece importante de mirar a la historia es mirarnos a nosotros a través de la historia, ¿no? Entonces, yo no sé, yo trabajo a veces en cosas que tienen que ver con inteligencia artificial, educación y no sé qué, y a veces me parece que estamos haciendo esto. Que hay una tecnología muy chula, pero que la usamos de forma súper superficial, muy superficial. Y no tiene ningún calado, ¿no? Y a veces estamos deslumbrados por innovaciones tecnológicas, científicas, no sé qué. Y, por ejemplo, lo digo en ese campo porque es un campo en el que trabajo un poquito. Por ejemplo, en tecnologías informáticas aplicadas a la educación, muchas veces estamos haciendo una herbertada de estas, de Aurillac. Es decir, con todos mis respetos para Herberto y todo eso. Él mejoró mucho, no le hizo caso a nadie, pero él avanzó en el simbolismo matemático, eso está muy bien. Pero a veces hacemos estas cosas, ¿no? Tenemos una tecnología que podría servir y, sin embargo, no sirve para mucho. Vale, pues Herberto de Aurillac. Más cosas sobre las grafías. Como os he dicho antes, estos son, no sé si lo veréis los de atrás o así, estos son las cifras de... Estos son la primera aparición en la Europa occidental cristiana de las cifras indoárabes. Esta es el códice vigilano, el de Albelda. El códice albeldense, el vigilano, el que os estoy contando. 976. Las siguientes, el 992, y son exactamente las mismas. ¿Por qué? Porque es el códice emilianense, que es en San Lorenzo, está en el Escorial también. El emilianense se escribió San Millán está a 30 kilómetros de Albelda, también está en La Rioja. Entonces es un códice que se escribió allí en unos monasterios, que está guay si queréis ir a verlos, son unos montes preciosos, hay unos monasterios muy bonitos, y ahí hubo un monje emiliano que lo que hizo fue copió parte del códice de Vigila, añadió otras cosas, y por lo que pasó a la historia ese códice es porque eso escrito en latín, él hacía unas anotaciones, y esas anotaciones son lo primero que se conserva escrito en lengua española. Entonces, las primeras palabras escritas en lengua española son esas anotaciones que Emiliano hizo sobre una variante más completa del códice vigilano. Entonces, se dice que ese es el origen del idioma español. Por lo menos el primer testimonio del idioma español está aquí, en la segunda línea esta. Y veis que también tiene los números esos. Y luego aquí van apareciendo algunas, siglo XI, siglo X, siglo XI, luego hay algunas más tardías, pero veis que aquí cada uno escribe como le sale de la pluma, ¿sabes? O sea, hay algunas grafías que coinciden mucho, el uno que además es el mismo que coincide con los romanos, pero por aquí hay locurísimas, ¿eh? O sea, este 3 que me estás contando, Mari Carmen. Y el 5 es que parece un 4 casi uniformemente, el 4 también la gente se vuelve muy creativa con esto. Entonces no hay una uniformidad en la grafía, y es ¿por qué? Porque ellos consideraban esto como letras. Entonces se asimilan mucho a la variación de las grafías de las letras. Entonces esta gente no llegó a entender la potencia de los números. O sea, que eso eran números y que se podía hacer entendían que eran números, obviamente, pero entendían que eran números, que eran un simbolismo para poner cantidades y ya está. No llegaron a entender el poder de esto. Entonces, no triunfó. Eso no triunfó. Eso fue en torno al primer renacimiento europeo. La historia, aquí hay mucha... En historia, pues las etapas se nombran y se acotan de forma muy variable, ¿no? Y es normal que sea así. Entonces hay gente que habla de 3 renacimientos en Europa. El tercero es el renacimiento que conocemos como el Renacimiento, Leonardo da Vinci, toda esa gente, ¿no? Y que dio lugar al nacimiento de la ciencia moderna, como conocemos. Digamos, el nacimiento de la ciencia como la conocemos se le atribuye a Galileo. La inauguración del método científico, ¿no? De experimentación, hipótesis y tal, casi que un poco antes de Galileo, Leonardo es el que tuvo la intuición de algo que todavía sigue siendo el acto de fe que hacemos los científicos. Leonardo tuvo la intuición de que el mundo era mecanizable.
Entonces, si veis las ilustraciones de Leonardo y tal, es como que es precursor de Galileo ya, esa historia, ¿no? Y los científicos seguimos creyendo en eso. O sea, bueno, los científicos, yo soy matemático, no sé hasta qué punto las matemáticas son ciencia, pero la gente que hace física y tal tiene un acto de fe que es que el mundo es comprensible, que lo podemos entender. Y eso es fe, o sea, porque no sé muy bien a santo de qué creemos eso, pero en eso confiamos y nos hacemos, ¿no? Entonces, hubo 2 renacimientos antes en Europa, o 2 movimientos que se llaman renacimientos. Y este fue el primero, es el renacimiento carolingio. Y es un renacimiento que en torno y posterior al imperio de Carlomagno, Europa, que estaba bastante desastrada, pues hizo un renacimiento que llegó a las capas altas de la sociedad y fue una ilustración sobre todo en lengua y en leyes. Lengua y leyes. Y ahí, posterior, pues fue uno de los ecos, fueron esas leyes visigóticas que hace Vigila en su códice. Y en ese contexto es donde Herberto de Aurillac trae también las cifras y las trata de meter en Europa. Y era un pavo influyente, ¿eh? Digo pavo muchas veces, ¿no? Era un hombre muy influyente, o sea, este hombre llegó a ser papa. Y ser papa en torno al año 1000, eso pues tenía poder. O sea, este era un hombre que tenía bastante poder, o sea, que influencia tenía. Pero no triunfó, esto no triunfó. Pues primer fail de las cifras indoárabes en Europa, en la Europa occidental, en la Europa cristiana. Segundo intento. Aquí tenemos tres foticos, 3 dibujillos que nos van a ilustrar este segundo intento. Voy a estar un poco atento a la hora para no irme, porque estas movidas me gustan mucho y entonces me enrollo. Tenemos 3. 1, los árabes. 2, la Escuela de Traductores de Toledo. 3, Fibonacci. Esto es cuando llegaron, la segunda llegada de las cifras europeas, de las cifras indoárabes a Europa occidental, a Europa cristiana, y ahí sí triunfaron. Y triunfaron por 3 razones. Una, ya había más contacto con los árabes. Entonces, los árabes, durante todo ese tiempo del Renacimiento carolingio y toda esa Edad Media primera en Europa, los árabes tuvieron su edad dorada científica. Tuvieron una edad dorada científica alucinante. Y ahí hubo una cosa que se llamó la Escuela de Sabiduría de Bagdad. En el siglo VIII, siglo IX, en Bagdad, la Escuela de Sabiduría, esta gente dijo, vamos a recoger el conocimiento del mundo, lo que el mundo antiguo ha hecho, lo que los anteriores a nosotros han hecho, vamos a traducirlo al árabe y vamos a aprovecharlo y vamos a desarrollarlo. Y entonces, entre otras cosas, tradujeron a los griegos. Euclides, Platón, Aristóteles, Pitágoras, toda esa gente, Arquímedes, toda esa gente la tradujeron a los árabes. Es decir, nosotros, ¿por qué tenemos acceso a los elementos de Euclides? ¿Porque Euclides, en línea sucesoria pura, de pura sangre occidental, europea, llegó a nuestros pies? No. Nosotros conocemos a Euclides por los árabes. Y la primera traducción latina al latín, o la buena, digamos, la que todo el mundo ha usado de Euclides el griego, al latín, es una traducción del árabe, no del griego. Y es una traducción que se hizo en Toledo. La hizo Gerardo de Cremona. Gerardo de Cremona tradujo la traducción de Ibn Qurra, que estaba en Bagdad, de Euclides al latín. O sea, no fue griego al latín, fue griego, árabe, latín. Y eso pasó con casi toda la sabiduría antigua griega. Entonces, los árabes fueron muy importantes para eso, muy importantes. La Casa de Sabiduría de Bagdad, para la gente que os guste la historia de las matemáticas, aquí hay gente de matemáticas, ¿no? Hay un libro absolutamente maravilloso que lo escribió Van der Verden, que se llama Historia del Álgebra. No es fácil de leer ese libro, pero Van der Verden es uno de los matemáticos algebristas mejores del siglo XX, él es discípulo directo de Minetter, y escribió una historia del álgebra, y en la historia del álgebra él va contando cómo se fue construyendo el álgebra moderna desde los griegos y los árabes. Y él es muy interesante lo que hace, porque lo que trata de hacer es ¿cómo se llegó a la ecuación de segundo grado, por ejemplo? ¿No? A la solución de la ecuación de segundo grado. X igual, menos b más menos raíz cuadrada. ¿Cómo se llegó a eso? ¿Cómo los árabes llegaron a eso? Pues llegaron los árabes a eso. ¿Cómo se llegó a esa movida? Pues claro, él piensa y va haciendo las demostraciones y los ejercicios con las herramientas que ellos tenían en su tiempo. Entonces es interesantísimo, porque él hace una especie de arqueología científica. Es muy guay ese libro y escrito por un algebrista impresionante. O sea, este es un gran matemático que está escribiendo eso. Bueno, pues allí en la Casa de Sabiduría de Bagdad es un momento importantísimo para la historia de las matemáticas porque se unen
las matemáticas griegas, que pensaban fundamentalmente con líneas y proporciones. Ellos no traducían a números y manejaban los números, salvo Diofanto y así, que hacían ecuaciones, era con líneas y proporciones. Y estaban los indios, que trabajaban con álgebra, que trabajaban con simbolismo, con números y con incógnitas. Y entonces allí se juntaron las dos cosas y vieron que era lo mismo, que se podía... empezaron a ver, es mucho decir que vieron que era lo mismo. Empezaron a ver que era lo mismo y ahí tenemos a un señor que se llamaba Al-Khwarizmi, y Al-Khwarizmi fue de los primeros que se dio cuenta de que se podían unir las dos cosas, de que el álgebra se podía utilizar para la geometría y la geometría para el álgebra. Y es casi el nacimiento de las matemáticas, uno de los nacimientos de las matemáticas que tenemos ahora, ¿no? Y eso se hizo en la Escuela de Sabiduría de Bagdad. De Al-Khwarizmi le debemos dos palabras que utilizamos en matemáticas: algoritmo, su nombre, y álgebra, porque el título de su trabajo principal es el álgebra, Mukbala, no sé qué, no sé cuántos. Yo no sé árabe, entonces no me acuerdo de eso. Que álgebra significaba, es un término médico, que es recomponer huesos. Entonces él lo que hacía era, él llama a las ecuaciones como recomponer las cantidades para que estén bien, cambiarlas de sitio y tal. Entonces, en el Quijote, por ejemplo, aparece la palabra álgebra y se refiere a un médico algebrista, que era un médico que recomponía huesos, no a un matemático. Entonces esto está guay, la verdad. El álgebra y la geometría se unen en la Escuela de Sabiduría de Bagdad, los árabes siguen con su tradición, ellos, por supuesto, tenían los números posicionales que habían heredado los indios y tal, y eso está ahí. Entonces, tenemos contacto con los árabes a través de dos fuentes fundamentales: contacto e intercambio científico. Y uno es uno de los lugares es Al-Ándalus y el otro son las cruzadas. En las cruzadas hay intercambio científico y en Al-Ándalus también. Y entonces en Al-Ándalus, heredero de Al-Ándalus, es la Escuela de Traductores de Toledo. Ahí está Gerardo de Cremona y otros, y ahí se traducen del árabe bastante de los libros científicos. Por ejemplo, yo creo que Avicena hizo también una traducción de parte y un comentario de los elementos de Euclides. Entonces, esos dos mundos se unen y llega eso a través del Al-Ándalus, la Escuela de Traductores de Toledo y otras, y Fibonacci, a través del Mediterráneo, y porque él llega a tener contacto con las cruzadas. Entonces, ¿Fibonacci qué es? Fibonacci es un mercader, un hijo de un mercader. Bueno, de hecho, Fibonacci es el mercader. Su nombre es el hijo de Fibonacci, y le conocemos así, pero es Leonardo de Pisa. Entonces, es un mercader de Pisa, y esta peña manejaba mucho el ábaco y tal para hacer cuentas. Entonces, Fibonacci, en su contacto con las matemáticas árabes a través de las cruzadas, se da cuenta ojo, cuidado los árabes, chaval, las matemáticas que hacen. Ojo cómo cuenta esta gente. Estos tienen unas herramientas muy buenas. Entonces Fibonacci ve el sistema posicional de los árabes con el cero. Entonces él ya sí se da cuenta de que esos son números con los que se pueden hacer operaciones. Que no solamente son símbolos más cómodos, como Herberto de Aurillac. ¿Se entiende la diferencia en esto? Es muy importante esta diferencia. No solamente es una forma más guay de escribir cantidades, es una forma más guay de manejar cantidades, de hacer matemáticas con eso, ¿no? Entonces Fibonacci escribe su libro del ábaco, que lo que hace es colarla, ¿sabes? Porque él dice, hagamos operaciones a mano, o sea, escribamos operaciones como hacemos nosotros ahora, ¿eh? No exactamente con la misma notación, pero casi. Hagamos operaciones en lugar de tanto ábaco. Pero al introducir el sistema árabe y con el cero y tal, los abacistas, la gente que manejaba el ábaco, que eran los profesionales comerciales, dijeron, ¿qué dice rey? No vengas tú aquí con tus cositas nuevas a engañar. De hecho, el cero estuvo prohibido legalmente en Florencia durante un tiempo. Porque, claro, veían una maquinaria que servía a los que usaban la movida de los árabes, lo hacían mucho más rápido, hacían las cuentas mucho más rápido y con muchos menos errores, y la gente decía, ¿esta magia negra qué es? Prohibido, porque como no lo entendemos, nos pueden hacer fraude con esto. Entonces no lo prohibieron porque venía ahí. Hay gente que dice, lo prohibieron porque venía de los árabes y porque era un conflicto religioso y tal. No, seguramente no. Seguramente lo prohibieron porque como no lo entendían, tenían miedo de que les estuvieran haciendo fraude. Y entonces se prohibió durante un tiempo legalmente en Florencia y en algunos otros sitios. Entonces Fibonacci se da cuenta de esto y en su libro explica la numeración árabe y explica cómo hacer las cuentas árabes y todo eso. Aparte de su sucesión, de Fibonacci tan famosa y tal. Entonces digamos que el cero árabe y la numeración árabe entra en Europa de forma ya para quedarse con Fibonacci. Con Fibonacci, que si veis alguna vez programas de televisión donde preguntan quién inventó el cero,
la respuesta que dan. Yo lo he visto esto con mis ojos que se va a comer la tierra, lo he visto yo en programa de televisión, preguntarle al concursante, ¿quién inventó el cero? Claro, los concursantes no tienen ni idea, porque la gente no tiene idea de esto. Y el programa dice Fibonacci, y entonces, claro, a mí me llevan los demonios. O sea, no inventó Fibonacci el cero, Fibonacci lo trajo de los árabes a Europa, porque luego hablaremos del cero un poco más adelante. Entonces, esto ocurre... Bueno, las grafías, igual que antes, ahora fijaos, las grafías son más consistentes, son más parecidas, todavía hay muchas variaciones, pero son más parecidas, pero ¿qué? Estas grafías, que son las grafías heredadas de Fibonacci, son las de los árabes. Estas son, aquí ya están poniendo números, ya no son letras, ya no hay tanta variación que depende de cómo escribimos la letra gótica, la gótica alemana y no sé qué, y entonces nuestros números los adaptamos a que sean más parecidos a nuestras letras, sino que los consideramos algo distinto. Ya no son letras para expresar cantidades, como en el estilo de Herberto. Ahora son números, y son números con vida propia. Y ahí está el cero, el cero como un circulico. Ahí ya está el cero. Esta tabla tiene una columna más que la anterior. Bueno, entonces, segunda llegada de las cifras indoarábigas, esto ya triunfó, y es porque es el segundo renacimiento europeo. Aunque este cuadro es del tercer renacimiento europeo. ¿Por qué? ¿Pero por qué pongo este cuadro aquí? Porque ¿en qué consistió el segundo renacimiento europeo? El segundo renacimiento fue el renacimiento de la escolástica, Santo Tomás de Aquino y esa gente. Entonces, Santo Tomás de Aquino y toda esa gente, ¿qué pasó? Que descubrieron a los griegos. Santo Tomás de Aquino es prácticamente unir, es un crossover de Aristóteles y Jesucristo. Entonces, es así más o menos, ¿no? La escolástica es utilizar el modo de pensar de Aristóteles fundamentalmente para hacer teología cristiana. Entonces, y es precioso, o sea, aquí estamos en un ámbito científico y tal, pero, ostras, pero nos hace falta muchas humanidades, estudiar muchas humanidades a los científicos, ¿no? Y a los técnicos. Y, joder, ver cómo argumentaba Tomás de Aquino es delicioso, es una maravilla. Claro, está hablando de cosas puto locas, pero cómo argumenta es maravilloso, es precioso leer a esa gente. Entonces, aquí está un poco, en la escuela de Atenas, este cuadro está como si fueran los Vengadores, pero de la ciencia de la Edad Media, de la primera Edad Media, ¿no? Del siglo XII-XIII. Entonces, ahí he señalado bueno, ahí están Platón y Aristóteles en el medio, ahí está Pitágoras o Euclides, creo que es Pitágoras, Euclides está ahí con unos alumnos, hay muchos filósofos y tal, y hay un señor ahí con un turbante que es Averroes. Entonces, es Averroes. Averroes ya esta gente es el segundo renacimiento europeo, es cuando nace la escolástica y recibimos la influencia de los árabes. Cuando entramos ya a se entra la Europa cristiana, entra en diálogo con la sabiduría árabe, que ya estaba en cierto modo en decadencia, pero que preservó el mundo clásico, el mundo de los griegos. Entonces, ese segundo renacimiento sí triunfó, más o menos triunfó, tampoco no vengamos muy arriba, pero más o menos triunfó. Y ya se empezaron a hacer matemáticas, digamos. Y luego, no lo pongo aquí, pero casi que la primera producción original matemática europea occidental ocurrió en el tercer renacimiento europeo, con Cardano, cuando inventaron, Cardano y Tartaglia, sobre todo, que hicieron la fórmula de las ecuaciones de tercer grado, de las cúbicas, la ecuación de cuarto grado, y se empezaron a introducir los números complejos y los negativos. Eso son contribuciones del tercer renacimiento europeo, siglo XVI y por ahí. Vale, pues ya triunfó, ya estamos all right, muy bien, hemos triunfado. ¿Qué pasa con el cero? ¿Qué pasa con el cero? Porque el cero, al cero le costó mucho, al cero le costó mucho. Fijaos, esos son cifras sumerias babilonias. Hola. Y va, me cago en. Cifras sumerias babilonias, ¿dónde estamos? No, la luz. Ah, sí, se ve algo, ¿no? Bueno, da igual. Aquellas de allá. Cifras sumerias babilonias. Los babilonios tenían un sistema posicional de base mixta 6-10, con lo cual hacían un sistema posicional de base 60, del cual nosotros hemos heredado. Por eso nuestras circunferencias tienen 360 grados,
que es 6 por 60, porque esta gente hacía mucha astronomía. Entonces, la gente que hacía astronomía necesita números grandes y necesita, si quieres manejar cantidades grandes, necesita un sistema numérico guapo, o sea, que sea útil y tal. Con números romanos no se puede hacer astronomía. Eso de los palitos y las Vs y esa mierda, con eso no se puede hacer astronomía. Eso queda guay para las tumbas, pero poco más. Y además son súper incómodos, hay que escribirlo en piedra todo el tiempo, nada. No. Entonces, tú necesitas números posicionales potentes. Y esta gente los tuvo. Pero ¿qué pasaba? Que al principio ellos no tenían un símbolo para el 0. Dejaban huecos. Entonces era como, aquí te dejo estas 22 cabras. No, pero me debes 202. Aquí pone 2 doses. Claro, hay un huequillo en medio. Hay un hueco en medio. ¿Qué va? Estaba junto. No. Hay 3 huecos, son 20.002 cabras, ¿sabes? No. Entonces, claro, tú necesitas un símbolo. Los babilonios lo tuvieron un símbolo para el 0 y ya eso se arregló bastante, ¿no? Entonces, la primera gente que utiliza el 0 posicional, el 0, digamos, tiene 3 fases, ¿no? 0 para indicar que no hay nada, que eso incluso los romanos lo tuvieron. Esa gente, no, los romanos, respect, o sea, hicieron muchas cosas muy guays, sobre todo a nivel, en lo que corresponde a las ciencias, a nivel de ingeniería y así, hicieron cosas brutales. Pero numéricamente, pues, no mucho, la verdad. Entonces, los babilonios ya empezaron a tener un símbolo para el 0, pero no era el nuestro. Ese pergamino, a ver si ahora puedo indicar. Sí. Este pergamino que hay aquí, esta luz va un poco pocher, ¿eh? Bueno, ahí hay un pergamino en donde en algún lugar por en medio, a ver dónde está. ¿Dónde está? Aquí. Ahí hay un 0. Y ese 0 es un circulito. Entonces, los primeros que utilizaron el 0 con un circulito fueron los indios. En la India, el simbolito para el 0, que es el que hemos heredado ya universalmente. Ese y el que trajeron los árabes. Los árabes usaron el indio. Vale, y luego aquí está que en otro lugar del mundo, totalmente apartado, sin ningún conocimiento de toda esta movida de renacimientos árabes, europeos, los griegos y no sé qué, los mayas tuvieron 0. Un 0 posicional, tan potente como el de los babilonios y tan potente como el de los primeros indios. Entonces, ahí tenéis, lo expresaban como una conchita, como una concha, y ellos tuvieron un sistema numérico posicional de base 20, probablemente porque contaban los dedos de la mano y los dedos de los pies. Probablemente tenían un sistema de o dedos a medias o no se sabe. Entonces los mayas, totalmente aparte de todo este mundo que estamos hablando, tuvieron un sistema posicional de base 20 con 0, con un símbolo para el 0. Entonces el 0 ha aparecido en la historia de la humanidad 2 veces. Y 2 veces en lugares absolutamente separados, lo cual dice mucho, ¿no? Es algo que a mí me gusta mucho decirlo porque lo creo de verdad. Creo que las matemáticas son algo intrínseco al ser humano. O sea, que son una característica definitoria del ser humano, que es un ser capaz de hacer matemáticas más que otros, ¿no? Y de simbolismo más que otros seres que viven aquí. Entonces, en lugares absolutamente culturalmente separados, hemos llegado a la misma solución. Esto es lo que los biólogos llaman la convergencia evolutiva, ¿no? Hay organismos que para problemas parecidos desarrollan soluciones muy parecidas y no tienen unión en el árbol de especies, ¿no? ¿Cómo se llaman esos árboles filogenéticos? No tienen conexión. Por ejemplo, nuestros ojos y los de los pulpos son muy parecidos y nuestro contacto filogenético no es tal, ¿no? Bueno, pues aquí hay algo así, una convergencia evolutiva. A mí en esto aprovecho para decirlo que es que ayer me lo preguntaron, estuve en el IFIC y me hicieron una entrevista y me decían: claro, que las matemáticas están en todos lados, porque ya decía Galileo que la naturaleza está escrita en lenguaje matemático. Y yo no estoy de acuerdo del todo con eso. Mira, bueno, no voy a ser yo quien enmende la plana a Galileo, por favor. Pero yo creo más bien que las matemáticas son el lenguaje en el que nosotros leemos el universo, que lo ponemos nosotros, que no es inmanente al universo, ¿no? Eso, pues la gente que estudiasteis bachillerato y tal, habréis leído a Kant, y Kant habla de lo que es inmanente y lo que es percibido, ¿no? Entonces yo creo que las matemáticas son como nosotros leemos el mundo. ¿Que el mundo es así? Vete a saber cómo es el mundo, chaval. Pero nosotros lo leemos así. Entonces, bueno, esto me llama mucho la atención, por eso pongo este diagrama para que lo veamos un poco, ¿no? La historia del 0. Entonces, de China no se sabe nada.
o por lo menos yo no sé nada, de qué relación tenían ellos con el cero o no, pero había matemáticas muy potentes en China desde hace mucho tiempo. Hay un teorema de Pitágoras, es otra cosa. Los chinos también descubrieron el teorema de Pitágoras sin contacto con Pitágoras, ni con los babilonios, ni nada de eso. Además, teorema, esta gente hacía demostraciones, esta gente muy pronto. Bueno, no sabemos qué relación hay de China. En la India sí, aparece el cero posicional y a la India le llega seguro desde Babilonia. Los babilónicos tuvieron contacto a través de los persas con India y hubo intercambio científico, y el sistema numérico Babilonia aparece en India. Los indios utilizaban un sistema en base 10. Los árabes heredan el cero de los indios y a través de los árabes llega a Europa 2 veces. La primera fue un fail absoluto, la del Códice Vigilano y la de Gerberto de Aurillac. Fail. Llegó, pero no estaba. Y luego ya con Fibonacci y las traducciones árabes sí. Y hay aislados, en el otro lado del mundo están los mayas, que no tuvieron herederos culturales. Los mayas desaparecieron. La civilización maya desapareció, no se sabe muy bien por qué. Hay quien cree que fue invasión, hay quien cree que fue enfermedad. Es un problema histórico que no está resuelto del todo, hasta donde yo sé. Pero lo que es claro es que no tuvieron herederos culturales. Entonces, bueno, pues veis que en distintos lugares ha aparecido ese cero posicional. Pero el cero no es solo un cero posicional. Esta es una segunda parte de la llegada del cero, el cero que tenemos nosotros. Nuestro cero no solamente sirve para marcar eso. Nosotros hacemos operaciones con cero. Esto de multiplícate por cero, que es esto que dice Bart Simpson, ¿no? Ya sabéis que los Simpson tienen muchas matemáticas, porque hay varios de los guionistas originales y varios de los productores de la serie son matemáticos. Y meten mogollón de cosas matemáticas en la serie. Además, muchas están hechas para que te des cuenta si sabes matemáticas. Si no, pues pasan desapercibidas y tal. Cuando hay, yo qué sé, hay partidos de béisbol o tal, los números que ponen los marcadores no son casual ninguno. Todo está muy pensado. Hay un libro muy guay de Simon Sinek que se llama Los Simpson y las matemáticas, que lo recomiendo mucho, donde te cuenta, es un libro gordo, cuántas matemáticas y qué matemáticas hay en la serie Los Simpson. Está muy bien. Bueno, pues multiplicate por cero, eso solo se puede decir a partir del siglo VII de nuestra era, que es antes de ayer, en todo esto que estamos viendo. Y lo podemos decir por ese señor de ahí, que es Brahmagupta. Brahmagupta, en la India, en el siglo VII, considera al cero como un número, que nadie lo había hecho antes, porque los babilonios y los mayas, por su lado, no lo consideraban como un número que se pudiera sumar, restar, multiplicar. Ahora hablaremos de dividir. Sumar, restar, multiplicar. No lo habían considerado así. Lo habían considerado como un lugar para poner que aquí no hay nada dentro del sistema posicional. Ole, porque eso es necesario, muy necesario. Pero como un número no, fue Brahmagupta. Y Brahmagupta se preocupó porque él, a ver si entiendo esto. Los babilonios, sus matemáticas eran para contar, básicamente. Los egipcios y los griegos los usaron para medir, básicamente. Eso fueron geometría y tal. Pero estos los usaban estos son el origen de la aritmética. Todo esto es muy caricaturesco, o sea, porque Diofanto hacía aritmética también. Pero esta gente, los indios son los que empezaron a ver el simbolismo algebraico, ¿no? A las incógnitas y todo eso. De una forma más simbólica y menos narrativa que Diofanto y toda esa gente. Entonces, Brahmagupta empezó a pensar, ¿qué pasa si le suma un número cero, qué da? Si le resto a un número cero, ¿qué da? Era obvia la respuesta era obvia porque va a dar el mismo, pero nadie se había hecho la pregunta. Entonces, el tener el cero, nos lleva a la gente que está estudiando matemáticas, nos lleva a que podamos hablar de estructuras algebraicas, que podamos hablar de grupo, que podamos hablar de cuerpo, que podamos hablar de anillo, todo eso, el álgebra moderna de Noether, de Van der Waerden y todo eso es heredera de que este gran señor Brahmagupta empezó a hacerse las preguntas adecuadas. Muy fáciles de responder a veces, ¿no? O muy difíciles, porque también se preguntó si se puede dividir por cero. Y él lo hizo mal, Él decía que al dividir por cero da cero. Pero es arbitrario. Dijo, mira, pues yo me invento que da cero. Luego eso, pues se ha visto que es muy complicado, porque manejar el cero, vosotros ya lo sabéis, es muy complicado. ¿Por qué? Porque el cero ¿habéis visto Stranger Things? Lo del mundo upside down, ¿no? Pues upside down son el cero y el infinito. Son dos caras, digamos, de la misma moneda en muchas situaciones. Entonces, manejar el infinito es complicadísimo. Es muy complicado, no lo entendemos del todo bien. Digamos, el primero que entendió el infinito del todo bien fue Cantor, en la teoría de conjuntos, pero esto es
final del 19, principios del 20. ¿eh? Entonces, siglo VII consideramos el 0 como un número y entonces a partir de ahí ya sí, ya tenemos un 0 completo. Tenemos un 0 completo, tenemos un 0 que indica cantidad nula, tenemos un 0 posicional y tenemos un 0 que es un número. Y eso es un progreso acojonante para la humanidad. Eso es una tecnología disruptiva, que costó mucho en llegar y hubo que ser capaces de recibirla. Y al haberla podido recibir, hemos podido usar la potencia de algo como el 0. Y incluso llega, pues eso, a cultura popular, digamos, ¿no? O sea, que en una serie de dibujos animados, aunque sea una serie de dibujos animados para adultos más o menos, podamos hablar con esa naturalidad de multiplícate por 0, significa que esta sociedad está muy evolucionada matemática y culturalmente. Que algo tan disruptivo en su momento, como que el 0 puede ser una operación que hizo Brahmagupta en el siglo VII de nuestra era, que forme parte de la cultura popular significa, pese a tantas voces pesimistas, que nuestra sociedad es mucho más avanzada científicamente y culturalmente que lo que era aquella, ¿no? Que está guay lo que hizo aquella gente y que en su nivel está maravilloso, pero ahora estamos preparados para recibir muchas más cosas. A mí me parece alucinante que esto se pueda dar, ¿eh? Que algo tan sofisticado matemáticamente como el 0, como multiplicar por 0, lo tengamos tan asumido y tan naturalizado. Eso es un signo de progreso muy grande. Entonces, a esto voy a acabar ya con este último dibujillo. Esto es un libro que se llama La Margarita Filosófica y que está esta ilustración. Fijaos, a mí hay algo que no me gusta de esta ilustración, pero bueno, se lo vamos a permitir. Esto es una ilustración del siglo XVI. Y tenemos a la aritmética, que es aquella señora que está ahí arriba. Y la aritmética tiene sus libros de aritmética y hay dos personas que hacen aritmética de forma diferente. Tenemos a Pitágoras, el representante de los abacistas, esto es el ábaco tipo romano y tipo Herberto, echar cuentas y tal en las columnas, las filas y tal, y tenemos a los del algoritmo, que les llamaban, a los que tienen los números árabes, los de algoritmi, a los del algoritmo, que usa, ¿veis?, nuestros números. No engañarse con que esos sean fracciones, ¿eh? O sea, esos son resultados de operaciones y tal. No utilizaban eso. Pero entonces, él está utilizando esa tecnología, ese desarrollo tecnológico disruptivo que trae Fibonacci, que son los números árabes para hacer cuentas y todo eso. Entonces, la aritmética, ¿a quién está mirando? Está mirando al del algoritmo. Está diciendo, el futuro está aquí. Esto es lo que hace. De hecho, en su vestido lleva números árabes. Entonces es un tratado del siglo XV, del siglo XVI creo que es donde ya tienen asumido que la matemática se hace con los números árabes, que el ábaco, pues vale, está guay para aprender algunas cosas y para aprender algunos conceptos, pero no para hacer matemáticas de verdad. Entonces veis que esto es en la época en la que justo antes acaban de prohibir el uso del 0 y todo eso. Entonces, me gusta traer esta diapositiva como final porque me parece que puede resonar en algunas de las cosas que hacemos, ¿no? Veis que he contado una charla muy de historia y de poner en valor todo este tipo de cosas, y me parece que es importante que las pongamos en valor, pero también quería echar una mirada a nuestro momento, ¿no? A quiénes somos nosotros ahora y cuál es nuestro momento actual, ¿no? Y ahora mismo, pues, tenemos... Fijaos aquellos de Florencia que decían, no, aquí hay una tecnología que no sabemos muy bien cómo funciona por dentro, les funciona muy guay, vamos a prohibirla, es una opción. Otros decían, vamos a usarla, otros vamos a usarla para todo. ¿Qué está pasando ahora con los algoritmos de Machine Learning, por ejemplo? Son unas cosas que no sabemos muy bien cómo funcionan, nadie sabe bien qué está pasando en una red neuronal profunda, por qué toma decisiones esa red, y quien nos lo diga, pues es muy aventurado, ¿no? De hecho, es una línea de investigación muy fuerte, ¿no? Saber qué está pasando. Todos sabemos cómo funcionan, pero ¿qué pasa? Dentro exactamente en cada instancia que le das, no. Entonces tenemos una tecnología que la mayoría de las personas, salvo que se dediquen, no saben muy bien cómo funciona. Hay voces que dicen, mira, esto no sabemos cómo funciona, es peligroso, prohibámoslo. Hay gente que dice, esto no sabemos muy bien cómo funciona, cómo mola, para todo. Y hay gente que trata de entenderlo bien para ver cómo esa tecnología, digamos, disruptiva, esas palabras, la podemos aprovechar para tener un presente y un futuro mejor en el sentido que queramos dar a la palabra mejor. Entonces me parece que está bien siempre, y es algo de lo que muchas veces la gente que hacemos ciencia y tecnología carecemos, que es de una mirada más o menos profunda a la historia de nuestra propia disciplina
y a la historia y en el contexto cultural, ¿no? y social de cómo se ha dado la tecnología. Y eso, para eso, la gente que estudia matemáticas, para eso las matemáticas son un lugar privilegiado. Porque todo lo que llega al mundo de las matemáticas, de verdad, se queda. Es decir, que la cosmología que había en los tiempos de Pitágoras está superadísima. El modelo cosmológico está superadísimo. El teorema de Pitágoras sigue igual y va a seguir igual siempre. Entonces, las cosas de las matemáticas son acumulativas. Entonces, mirar nuestra historia nos enseña mucho. Acabo mi hora con spam. Entonces, propaganda. Ese es mi correo de la universidad. Yo estoy en la Universidad de La Rioja, la Universidad Pública Presencial de La Rioja. Ese es mi correo. Podéis tener conmigo una conversación de matemáticas interesante si es que tenéis algo que proponer. Invitarme a Valencia, estar encantado. Hay dos cosas que no hago por correo. Una es, o sea, si habéis resuelto la conjetura de Collatz, si tenéis una prueba sencilla del teorema de Fermat-Wiles, si habéis resuelto la hipótesis de Riemann o la hipótesis de Goldbach, no me escribáis, no me interesa. No me interesa vuestra demostración, no me la voy a leer. Vais a una revista especializada. Si habéis resuelto la conjetura de Goldbach, vais a una revista de teoría de números o vais a Annals of Mathematics. Y vais allí y les mandéis vuestra demostración. A mí no me la mandéis. Yo no la voy a leer, no soy un experto en teoría de números, vuestra demostración está mal y no la voy a leer. Entonces, establecéis el problema. Tenéis, como se hace en un artículo, o sea, ¿cuál es el problema? ¿Qué se ha hecho hasta ahora? ¿Cuál es la solución que proponéis? ¿Por qué es diferente hasta ahora? Y demostráis. Y demostráis rigurosamente y en inglés y con la bibliografía adecuada. Y lo mandáis a una revista. Y a mí me dejáis en paz, que siga mi vida. Entonces, eso no lo contesto. Segunda cosa que no hago deberes. Entonces, si tenéis vuestros deberes de matemáticas, no me los mandéis. Yo hablo muy mal, yo soy de La Rioja, aquí me estoy cortando muchísimo. En La Rioja hablamos muy fuerte, insultamos mucho, blasfemamos mucho y no queréis ver eso por escrito. Entonces, si me mandáis deberes, os voy a insultar. No lo hagáis, por favor. Y detecto cuando hay deberes. Lo detecto, porque el otro día me escribió un pavo, de nuevo, un pavo, y que yo me lo imagino ahí tecleando, profesor Cabezón. Ya mal empezamos. Profesor Cabezón, usted dijo en una charla que podemos tener conversaciones interesantes de matemáticas. Se me ha ocurrido una cuestión muy interesante. Un tren sale de Castellón. Ya, esos son deberes y le cayó la... Bueno. Big Bang ha salido nombrado en la presentación. Big Bang es un grupo con el que hacemos monólogos científicos, espectáculos y tal. Tenemos un espectáculo muy bonito que se llama Materia Absurda, que es muy divertido y que estaríamos encantados de traer aquí. Twitter, a ver. El tema Twitter es oscuro ahora mismo. Para empezar, es que a mí Elon Musk me cae muy mal. Entonces no le llamo y no sé si me voy a ir de Twitter o no sé. Tengo muchas dudas con esa movida, pero bueno, de momento pues ahí lo tengo. YouTube es una página de vídeos, hay vídeos de todo. Y entonces yo tengo un canal en YouTube de matemáticas que se llama Derivando. Entonces, no sé si lo conocéis o no. Si no lo conocéis, pues ahora cuando salgáis, ahora no, pero a la salida buscáis en internet YouTube con B y en YouTube Derivando con V y le dais a suscribirse y a la campanita. Porque se dice, yo no sé si aquí sois supersticiosas, se dice que si tienes la oportunidad de suscribirte a Derivando, lo estáis teniendo ahora, y no lo haces, tu próximo examen de matemáticas sale mal. Entonces, yo no digo que vaya a ser, que vaya a ocurrir. Pero tampoco vamos a tentar a la suerte, yo qué sé, no sé. Bien, luego, en Instagram, me hice una cuenta en Instagram, no sé muy bien para qué, porque claro, yo no estoy bueno, entonces ponerme ahí a hacer movidas de... las matemáticas son sexys y tal, o sea, no es mi rollo, no me va esa movida, pero entonces descubrí una utilidad para eso, que es, aparte de que la gente vea que los matemáticos somos seres humanos y tenemos aficiones y tal, y nuestras pedradas mentales, igual que todo el mundo, pues por ejemplo, ahí la gente ve que a mí me gusta el death metal, el thrash metal y toda esa mierda de gente gritando. Pues me gusta. Oye, Bodol, esto es muy suave, o sea, esto no es...
Pero también dije, voy a contarle a la gente cómo es la vida de un matemático profesional, porque la gente cree que los matemáticos somos seres de luz, que vivimos en las cumbres de las montañas, en la posición del loto, y los dioses nos dan teoremas directamente. Y no siempre es así. Entonces, yo lo cuento que se va a un congreso, que si un estudiante ha hecho no sé qué, que si me han aceptado un artículo, que si me han rechazado un artículo, que mi pizarra, ¿qué estoy haciendo? Pues, ¿qué hace un matemático en su vida habitual, ¿no? Alguien que se dedica al álgebra. Luego, LinkedIn, pues a veces me llaman para ofrecerme cosas. Y luego escribí 4 libros. Inteligencia matemática, que viene a contar que todo el mundo somos matemáticos, naturalmente, tenemos un matemático dentro y que conviene llevarse bien con él porque te viene bien para la vida en general, saber que sabes matemáticas. El árbol de Emi es un libro sobre Emi Noether, que es la mayor matemática que ha habido en la historia, y es una de las personas que más distancia entre sus contribuciones y su reconocimiento. Entonces escribí este libro, que es una bibliografía muy sencillita sobre ella, bonita, yo creo, y es muy importante. O sea, Emi Noether es una barbaridad lo que hizo esa mujer, es increíble. En unas condiciones muy difíciles. Apocalipsis matemático es como derivando, pero en libro, o sea, matemáticas y macarrismo, básicamente. De hecho, Apocalipsis matemático, esto os voy a contar una anécdota, creo que me da tiempo, ¿no? Me llama una señora, una pava, me llama una señora a mi despacho a la universidad, la secretaria del departamento me dice, Eduardo, ¿tienes una llamada? Me llama, me dice, hola, soy no sé cuántos, yo buscando en internet quién era. Pues, no voy a decirlo. O sea, pero era una persona que, bueno, una señora, y me dice, ¿es usted Eduardo Sáez de Cabezón? Sí. ¿Ha escrito usted un libro que se llama Apocalipsis matemático? Sí. Yo, a ver. Y dice la tía, es que tengo una hija de 14 años que le gustan mucho las matemáticas, y fui al Corte Inglés, era de Madrid esta señora, fui al Corte Inglés y le compré su libro, Apocalipsis matemático, y allí usted habla de vender el alma al diablo y no sé qué. Y me dice, ¿usted ha escrito ese libro para mofarse de la religión? Yo, ¿what? O sea, me llama para echarme la bronca por haberle llamado. Claro, como ha dicho Héctor en la presentación, yo estudié teología. Yo controlo de esas movidas. Le cayó la del pulpo a la señora. O sea, le eché una bronca por teléfono tremenda a la señora diciéndome, bastante cuesta que los niños crean en Dios como para que usted venga a decir que vendan su alma al diablo. Buah, le cayó tremenda bronca a la señora, argumentada además. Y lo mejor de todo es que al final dice, bueno, el caso es que yo me he empezado a leer el libro y me está gustando. O sea, loquísima la señora. Y luego, Invitación al aprendizaje, es el último libro que escribí, que a mí me ha gustado mucho escribirlo, no lo quería escribir, pero me convenció el editor, y es un libro en el que he leído un montón sobre qué sabe la ciencia acerca de cómo aprende el cerebro humano, y cómo podemos usar ese conocimiento para aprender mejor. Qué cosas sirven, qué cosas no, para estudiar, tal, todo eso, ¿no? Entonces, el libro. Entonces, ahora no porque vais a comer, pero a la tarde vais a la tienda y los compráis, los 4. Los 4 libros. Si sois estudiantes, claro, estudiantes, universidad pública, no tendréis dinero, entonces, si no tenéis dinero, los robáis. Robáis, o sea, robar libros para la tranquilidad de la señora de Madrid, robar libros de matemáticas no es pecado. Es posible que sea delito, hurto o algo así. Pero bueno, un par de consejos para esto. Si vais a robar, esto no sé si debería estar grabándose. Si vais a robar, a las librerías pequeñas no se les roba, por Dios. O sea, esa gente vive de su negocio, a esa gente no se les roba. O sea, si algún día tenéis dinero para un libro, habéis ahorrado mucho y tenéis dinero para un libro, pues vais a una librería pequeña y lo compráis allí. Entonces, a una gran superficie. Entonces, o Amazon, con las devoluciones. Robáis ahí. Si vais a una gran superficie, id en grupo grande. Vais en un grupo grande y al día siguiente aparece en el periódico, hordas de estudiantes asaltan un centro comercial para robar libros de matemáticas. Eso, vamos, sería maravilloso si leer eso en las noticias. Si alguien tiene reparo por robar, escrúpulos, ha tenido una educación tradicional, lo que sea, es buena persona, que también las hay, y no queréis robar, yo tengo aquí 4 o 5, a mí no me robéis, yo qué sé, pues alguien se quiere pillar uno y se lo lleva firmado y todo eso, vale. Si no, pues a robar a la tarde. Y nada, ahora pues por educación un aplauso y preguntas y hablamos.
Hay gente con micrófonos y, bueno, pues levantad la mano, se dirigirán hacia vosotros. Vale. ¿Alguien preguntas? Espera, que tenemos ahí a alguien que está luchando contra el micrófono. Ahí está. Vale, parece que sí. Muy bien. Buenos días, que todavía no hemos comido. Recordando un poco lo que decía antes sobre el origen un poco de las matemáticas, que parecía que habían aparecido en lugares distintos del mundo, pero como que, pues dando una sensación de como que estuviesen intrínsecas al ser humano, como ha dicho usted. Quería preguntarle si entonces podría decir si las matemáticas se han inventado o se han descubierto, porque al final, si son dos puntos que, o sea, son dos civilizaciones que no tenían nada que ver y han llegado a conclusiones muy similares, parece que siendo un invento es extraño que la solución haya sido tan similar. Entonces no sé si es como si fuese algo a lo que se va a llegar, es decir, un descubrimiento, algo que ha venido a nosotros, o es algo a lo que hemos llegado. Muy buena pregunta. Ahora que estás suscrito a Derivando, verás que hay un vídeo en Derivando respondiendo a esta pregunta, que se llama "Las matemáticas se inventan o se descubren y se inventan". Mi postura sobre el tema es que son las dos cosas, que hay dos movimientos en matemáticas, para el crecimiento de las matemáticas, uno más de descubrimiento y otro más de invención. Mi postura personal sobre el tema, que evoluciona, va cambiando, yo en estas cosas no soy nada cerrado, es que las matemáticas básicas, que son más descriptivas de la naturaleza, muchas cosas, es muy fuerte el movimiento de descubrimiento, tipo la cantidad, por ejemplo, o estas cosas del cero, ¿no? Tengo una expresión matemática, llamémosla matemática en un sentido muy general, tengo una expresión matemática de un problema de la naturaleza, contar los ciclos cosmológicos, todo ese tipo de cosas, los ciclos astronómicos, y tengo una solución matemática y tal, y eso tiene un movimiento de descubrimiento fuerte, porque está muy pegado a la realidad. Los espacios vectoriales infinitodimensionales, la álgebra homológica, ese tipo de cosas, yo entiendo que es más fuerte el movimiento de invención. Y la inmensa mayoría de las matemáticas que hacemos hoy en día, yo entiendo que son invención, que es más un fruto de la creatividad, más que un fruto de la experimentación y de la observación. Lo cual no quiere decir que sean incompatibles las dos cosas, para nada. Y además estoy dispuesto, ya os digo, a cambiar de opinión en esto. Pero yo creo que la inmensa mayoría de las matemáticas que hacemos hoy día se inventan, o que el movimiento más fuerte es el de invención. Y entonces llegamos a veces a conclusiones parecidas por medios distintos, y es lo chulo de las matemáticas, ¿no? El ver que bajo el mismo paraguas podemos establecer puentes de comunicación entre unas y otras áreas de las matemáticas. Esos son los teoremas más fuertes, ¿no? Los que conectan áreas diferentes de las matemáticas, y los que buscamos en general, la gente que nos dedicamos a ellas. Entonces, para responder a tu pregunta, sí, yo creo que se inventan más que se descubren, pero que no están exentas de descubrimiento. Ahora, efectivamente, no podemos identificar lo que yo leo con lo que está ahí escrito, pero hay una relación. Hay una relación, es decir, el color rojo, ¿es algo que existe en la naturaleza o es algo que veo yo? Pues probablemente es algo que veo yo, porque depende de mis órganos de percepción, que por cierto también están en la naturaleza. Pero aunque un perro lo perciba distinto, hay algo en común a lo que percibe el perro y a lo que percibo yo, y ese algo en común está ahí. Y entonces, bueno, pues no sé si he respondido del todo bien, pero el titular sería, creo que son más invención que descubrimiento, pero también hay descubrimiento en la parte básica de las matemáticas. Si hubiera una civilización extraterrestre, ¿tendría las mismas matemáticas que nosotros? Seguramente no, pero habría una intersección en ciertas cosas muy básicas, seguro. Sí. A ver, vale, guay. ¿Os apuntáis las preguntas? Qué fuerte. No, parece que soy el único especial aquí. No, el otro que este otro chico también se lo ha apuntado, pero en el móvil. Pues otro como yo. Bueno, vale. Que primero no me explico bien a veces porque estoy nervioso, así que bueno, lo siento. ¿Cómo Antes qué? has dicho que... Sí, estoy nervioso. Que la traducción para los conocimientos matemáticos se ha ido traduciendo en plan de griego, árabe, latín, ¿no? Era así. La traducción de los elementos de Euclides. Sí. En nuestro caso llegó así. La traducción de Gerardo de Cremona es de Ibn Qurra, que tradujo, vete a saber de dónde, yo no lo sé, pero del griego, sí.
Sí, pues tenía duda, que es que cuando hay una traducción, el sentido literal no es exacto. Entonces, mi pregunta es, ¿crees que esa variación de percepción de algunas palabras traducidas ha sido como un factor que ha hecho que, pues, al generar algunas operaciones o algún conocimiento base para ejecutar algo, la otra persona, en vez de decir mierda, no me sale, es preguntarse por qué no me sale o qué estoy intentando que me salga? Entonces, eso de no entiendo, ¿eso crees que es, si hubiese, imagino que sí, una variación de realmente de percepción de esas palabras que se van traduciendo, ha hecho que realmente conozcamos las matemáticas de hoy en día? En plan, por esos errores gramaticales o algo que así. eso haya contribuido a mejorar o a completar el conocimiento matemático, sin duda. Sí. Sí. De hecho, nuestro conocimiento de los elementos de Euclides es indirecto de inicio. No existe ninguna copia original de los elementos de Euclides. Todos son traducciones o comentarios o compilaciones, ya desde los griegos. Y claro, habrá habido seguro modificaciones, compleciones, etc. La historia de los elementos de Euclides es apasionante, la historia del libro. Es uno de los libros más influyentes de la historia humana. Probablemente es el segundo que más se ha editado después de la Biblia. Se ha utilizado como libro de texto durante casi 2000 años. Es un libro que ha tenido una influencia en la humanidad enorme y ha sufrido variaciones, compleciones, correcciones seguro, no sé si enmiendas o se han quitado cosas, pero sí, cada mano por la que ha pasado ha ido modificando de alguna forma, interpretando, completando, etcétera, y seguro que la lectura y comentario de los libros clásicos, de los de Euclides, de la aritmética de Diofanto y todo eso, ha contribuido al conocimiento matemático. De hecho, muchos de los libros que se editaban o que se escribían eran comentario a los elementos. Y entonces ahí se introducía lo que era cosecha propia del nuevo matemático, ¿no? Sí, sin duda el proceso de recepción y traducción de los libros clásicos ha contribuido a las matemáticas. Es una muy buena apreciación. Hay un libro muy interesante sobre la historia de los elementos de Euclides, no recuerdo el título exacto, sé que lo edita la editorial Shackleton, que está en español, traducido, y es un libro interesantísimo sobre la evolución de los elementos de Euclides, del libro. Gracias. Sí. No es un buen lugar para decir que eres el único especial, ¿eh? O sea, echa un vistazo. Buenas, estoy aquí. Ah, vale. Sí, quería algo que notar, pero le robo el Sí. micrófono a mi amigo. No, es muy guay cuando estoy aquí, ya, sí, pero... Bueno, primero decirte que soy muy fan, te sigo desde el vídeo de Clash of Clans, ese que tienes desde hace 5 millones de Clash of años. Clans, madre mía. Y bueno, mi pregunta es, has hablado de tecnologías disruptivas que por no tener marketing decente se han ocultado y otros las han inventado, como por ejemplo lo de la imprenta, que se inventó antes, pero ahora ya no, otro la hizo famoso, puede decir. Mi pregunta es la contraria. ¿Qué es actualmente los inventos que nos dicen como inventos disruptivos? La nueva revolución, aquí acaba una era y empieza otra. Pero en verdad no es, o si lo piensas o no. Ya. Bueno, la cuestión de que un desarrollo tecnológico, una novedad tecnológica cale en una sociedad no es solo cuestión de marketing. No es solo, aquello de la imprenta, por ejemplo, no es solo cuestión de marketing. Lo que intento decir es que además la sociedad debe estar preparada para recibir eso y eso tiene que ser capaz de responder o al menos encontrar necesidades, objetivos, un contexto adecuado para poder desarrollarse. No solo es una cuestión de venderlo bien y de hacer buena publicidad o de hacerlo famoso, como decías. Es también una cuestión de que la sociedad tenga, no sé si el grado de madurez, porque no sé si es un grado de madurez, no sé si la sociedad europea del siglo XVI era más madura que la coreana de 80 años antes, no lo sé, pero sí que el funcionamiento y las necesidades eran otras. Entonces, en aquel momento había una necesidad o parte de la sociedad hacía bandera de la distribución del conocimiento, en concreto el conocimiento religioso. Y para eso la imprenta de Gutenberg sirvió mucho. ¿Cuáles son las tecnologías disruptivas o qué identifico yo como tecnologías disruptivas? Yo digo la palabra disruptiva un poco en cachondeo, ¿eh? O sea, a mí es una palabra que me provoca un poco de hilaridad a veces. Pero, ¿qué identifico? Estas en las que, digamos, si esto ocurre en la humanidad se pasa a una pantalla, pues
Cuesta mucho decir eso, ¿eh? Yo no soy adivino ni gurú en estas cosas científicas, además soy bastante prudente en esto. Yo creo que superconducción a temperatura ambiente sería pasarnos una pantalla, la humanidad se pasaría una pantalla. Esa tecnología, claro, acabaría con el problema energético probablemente, y eso es pasarnos una pantalla, o por lo menos nos quitaría una preocupación muy gorda. Computación cuántica real seguramente podría ser algo muy fuerte, y no sé hasta qué punto lo está siendo los desarrollos en aprendizaje automático, machine learning y todo eso. Trato de evitar la palabra inteligencia artificial intencionadamente, pero creo que esos desarrollos están cambiando muchas cosas y estamos asistiendo a un momento de cambio a muchos niveles. No sé a dónde va a ir esto, creo que no sabe nadie, pero hay cambios gordos. Lo que pasa es que, claro, a la vez, eso está ocurriendo a la vez de un momento muy complicado geopolítico, muy complicado. Y entonces pues lo hace muy impredecible. Que es un poco, hay un cierto paralelismo con el primer tercio del siglo XX, con el surgimiento de la mecánica cuántica y la ruptura del orden democrático en Europa, ¿no? Eso fue un momento muy interesante, aquel. Yo prefiero vivir en momentos históricos poco interesantes, ¿sabes? Un poquito más tranquis. Pero bueno, ahora estamos en un momento que, a ver qué pasa, ¿no? Es una circunstancia geopolítica muy impredecible y a la vez es un momento donde hay tecnologías que pueden hacer un paso de pantalla, ¿eh? Podría ser. Yo identifico a esa, seguramente hay más, ¿eh? Ahora creo que había un chico que iba a hacer una pregunta, pero ¿alguien de arriba quiere hacer una pregunta para que le suba el micro? No seáis tímidos, no pasa nada. ¿No? ¿Nadie quiere hacer una pregunta arriba? Si no, le damos paso al chico que estaba ahí antes. Hola, buenas. Hola. Mi pregunta es un poco distinta, porque yo Mejor, ¿no? he venido aquí a una charla de matemáticas y somos carreras de ciencias y me ha sorprendido para bien, o me ha gustado mucho la charla con todo el contenido histórico, me ha dado una perspectiva que no había pensado mucho. Y lo primero lo que más me ha roto la cintura, vamos, es que eres matemático y teólogo. Y pues mi pregunta va un poco en la línea de qué importancia tienen las humanidades para gente que está acá estudiando carreras de ciencias, que va a dedicarse pues, a las matemáticas, la ingeniería, y cómo podemos también enriquecernos en ese sentido, porque es una parte muy importante, me parece, que o sea, las matemáticas sirven para leer el mundo, ¿no? Pero las humanidades también, y no podemos cerrarnos en banda. Entonces mi pregunta era que nos pudiese explicar un poco la importancia de esto y si nos puedes recomendar a lo mejor pues un libro o un autor o no lo sé, como, bueno, Vale. no sé si me explico. Sí. Mira, yo recomiendo mucho a mis estudiantes de doctorado libros de literatura. Les recomiendo mucha literatura, porque literatura, novelas, poesía, yo qué sé. ¿Por qué? Por un lado, porque es muy chulo, muy interesante, aprendes un montón de cosas. Y por otro lado, porque nosotros vivimos en un mundo, en el mundo matemático, la caricatura, ¿no? Pero a los matemáticos, digamos, abstractos, la realidad nos importa nada. O sea, cero. La realidad entendemos que está sobrevalorada y que no tiene nada que ver con lo que yo hago, ¿no? Y eso a veces viene muy bien, porque la realidad, la vida en general es muy difícil, es más difícil que las matemáticas, entonces hay veces que las matemáticas te sirven como de refugio, ¿no? Si estás mal, no puedes con el mundo, pues muchas veces las matemáticas sirven de refugio porque es un lugar donde las cosas funcionan, donde lo que es esperable ocurre y eso está muy bien, es un lugar seguro, ¿no? Entonces, para mí, personalmente, también a nivel personal, supone un refugio muchas veces. Entonces, por un lado está ese mundo que está guay y que forma parte también de la cultura. Yo no separo cultura y ciencia, digamos, la ciencia es cultura, igual que la escultura, igual que la pintura, y etcétera, ¿no? O sea que no acaba en ura, pero también lo es. Entonces, me parece que es muy importante que vivamos en el mundo, ¿no? Entonces, para conocer el mundo y conocer a las personas, la mejor forma de conocer a las personas es el arte. O sea, los artistas saben mucho más de cómo somos las personas que casi cualquier otra persona, que cualquier otra disciplina, ¿no? Entonces, tener contacto con el arte, tener contacto con la filosofía, con la ética, etcétera, va a enriquecerte como persona. Y entonces, te va a enriquecer como profesional también. O sea, digamos, es más fácil que una buena persona se convierta en un buen profesional que al revés. Entonces, todo eso es alimentar
una persona más capaz de hacer cosas y más rica, ¿no? Y por otro lado, hace más plena la experiencia vital, porque nosotros tenemos una vez para estar aquí, durará los años que dure, pero una. Y hay un mogollón de cosas. Entonces está guay que esa vez que estamos aquí vivos merezca la pena. Y hay un montón de ingredientes para que merezca la pena. Hay montones de cosas, montones. Es un festival lo que se ha hecho en todos estos siglos de humanidad, ¿no? Entonces, tener acceso a eso es muy enriquecedor. Y por otro lado, les animo mucho a mis estudiantes a que lean, a que vean pelis, comentamos series, pelis, libros, etc. ¿Por qué? Porque también expande tus formas de pensar. Digamos, nuestro cerebro se construye a través de conexiones neuronales, nuestro conocimiento se construye así, y cuantas más ricas, más tupidas y más variadas sean esas redes, pues probablemente más acceso vas a tener a tu propio conocimiento especializado. Porque vas a ser más capaz de elaborar metáforas, vas a ser más capaz de elaborar conexiones, comparaciones, formas de argumentar, si los has visto, aunque sea en un libro de Borges o de Shakespeare o de Santo Tomás de Aquino. Y te ayuda, y eso ayuda a vivir, ¿no? A mí me parece muy importante, y luego me parece muy importante también otra cosa en el mundo de la tecnología, que tengamos una perspectiva al menos científica del asunto de la ética de la tecnología. Es algo que no pensamos demasiado, o no lo pensamos explícitamente demasiado, y yo creo que es un deber eso. Y hacerlo además desde un punto de vista científico, o sea, no a base de opiniones de a ver quién chilla más, no, vamos a ver qué dice la filosofía sobre esto. Hay gente que está pensando por ahí sobre estos temas y que piensa muy bien sobre estos temas. Entonces hay muchos libros sobre esto. En cuanto a libros para acercarse a este mundo de las humanidades o sea, para empezar, literatura, hay buena literatura. Hay muy buena literatura y hay cosas maravillosas en el mundo. Yo intento de vez en cuando recomendar libros o cuento lo que me leo en la cuenta de Instagram sobre todo, por dar pistas, ¿sabes?, a gente o por dar sugerencias. No siempre recomendaciones, pero sugerencias. Y luego, en cuanto a libros, a mí me gusta mucho un libro de Jorge Wagensberg que se llama El pensador intruso. En ese libro, Jorge Wagensberg lo que hace es decir que el acercamiento humano a la realidad, hay tres tipos de acercamiento de pensamiento humano a la realidad. Uno es el científico, otro es el artístico y otro es el de la creencia. Y él trata de definir esos tres. Y dentro del científico entran también los acercamientos desde las humanidades, desde el punto de vista científico. Y él dice que todo pensamiento es una mezcla de los tres, con más o menos ingredientes de uno o de otro, pero una mezcla de los tres. Y es muy interesante porque Wagensberg tiene un acercamiento muy científico a las cosas, muy honesto, él era muy honesto a la hora de definir términos y tal, y a mí eso es un tipo de escritura que me gusta, y me parece que es profundo además, Jorge Wagensberg. Es un librito pequeño y hay edición de bolsillo, así que incluso un estudiante se lo puede comprar, sin necesidad de robar todo el tiempo. Ese es uno. Luego, Antonio Dieguez ha escrito hace poco uno que creo que se llama La ética de la tecnología, que está muy bien. Para mí es un poco desigual el libro, pero la parte que se refiere sobre todo a algoritmos, machine learning y todo eso, me parece que está muy bien, que da unas reflexiones chulas sobre la neutralidad tecnológica, la asunción de que hacemos de que la tecnología es inevitable, ese tipo de cosas, que son cosas que un científico no siempre se pregunta, pero un filósofo sí. Entonces, esos dos libros para empezar están bien. Y luego la literatura universal está llena de cosas chulísimas. Hola. Hola. A ver, esta pregunta, bueno, yo te conozco gracias a mi madre, que me recomendó pues tus vídeos, y te está viendo en directo y tiene una pregunta a ella. Lo que pasa es que, bueno, te la transmito yo. O sea, tú estás haciendo de portavoz de mamá ahora mismo. Sí. Vale. Vale, nada. Ella pregunta que ¿cómo crees? ¿Podrías hacerlo imitándola a ella? No, que es argentina y no me sale el acento. No, me gustaría, pero es que no me sale de verdad. Vale, ella quiere saber cómo opinas que se está abordando ahora mismo la enseñanza de las mates en las primeras edades, en primaria, más tirando a la ESO, o sea, cuando se tienen que dar las bases. Ya. ¿Qué opinas tú sobre Mira, cómo yo se soy una está persona llevando? que trata de no meterse donde no le llama, o sea, donde no sabe. Y yo no soy especialista en educación matemática, y menos especialista en educación matemática a niveles básicos. Yo no soy didacta de las matemáticas, no investigo en eso,
y no tengo la suficiente experiencia. Yo fui profe en un instituto durante 10 años y ahí sí que sé un poco de qué carencias veo, qué fortalezas veo y tal. En concreto, en la enseñanza de las matemáticas, para mí hay una virtud muy grande en cómo se enseñan las matemáticas actualmente, y es que hay una gran cantidad de profesorado de matemáticas que se preocupan mucho por hacerlo bien. Y las profes de matemáticas son los que más asociaciones de profesores tienen de todas las disciplinas. Hay asociaciones de profesores de matemáticas en todas las comunidades autónomas y no verás tantas asociaciones de profesores de historia o asociación de profesores de biología. De ciencias hay algunas y tal, pero las de matemáticas es un colectivo que se preocupa mucho por hacer las cosas bien y hay mucha investigación al respecto y hay mucha buena práctica al respecto. Así como males generales que no son culpa de nadie, pues yo diría que nos hace falta más contexto a la hora de enseñar, que muchas veces las cosas que vemos, o sea, un buen día, un martes por la tarde, llega la profe de matemáticas y nos dice que vamos a estudiar los logaritmos. ¿A santo de qué? O sea, ¿a qué viene eso? ¿Por qué? ¿Qué es eso? ¿De dónde ha salido? Los logaritmos los inventaron los griegos, los árabes. ¿Desde qué logaritmos? ¿Para qué vale eso? O sea, todo ese contexto, que no solamente son las aplicaciones, que mucha gente confunde contexto con aplicaciones. Las aplicaciones son una parte del contexto, pero no son la única. O sea, ¿a santo de qué estudiamos eso, profe? Anda, calla y haz el ejercicio 3. Eso a mí me parece que es un mal, que eso no está bien del todo, ¿no? Y eso es algo que ocurre muchas veces, ¿no? En parte creo que ese mal viene porque, que no me oigan mucho, pero esto es una opinión, o sea, y es una opinión tan válida como la de cualquier otro, ¿eh? Lo que pasa es que yo estoy aquí en la mesa y parece que tengo razón por estar aquí arriba, pero no. Como le decía a él, yo estoy dispuesto a cambiar de opinión enseguida. En mi opinión se dan demasiados contenidos de forma muy superficial y yo creo que se deberían dar menos de forma más profunda. Creo, pero no, ya te digo, yo no soy quien ni para decir que se quita ni que no y a lo mejor cuando venimos a primero, la gente que viene a primero y los profesores que estamos en primero en la universidad decimos, es que ahora no saben nada, no saben no sé qué, no saben no sé cuánto. ¿Deberían de dar más? Pues no sé si deberían dar más. Y luego yo creo que también está bien que la gente sienta que lo que hace tiene sentido. Que lo que hace en matemáticas le aporta algo en su vida. Y es que es verdad que aporta, pero muchas veces no nos lo creemos. Para mí el otro problema así como grave es que hay gente, a ver cómo lo digo bien, porque es una cosa que yo creo que es así, pero no quiero tampoco que le siente mal a nadie. Es que hay gente que elige sus estudios huyendo de las matemáticas, en secundaria y en la carrera, ¿no? Entonces hay gente que dice, mira, no me siento seguro, no me siento segura con las matemáticas, esto a mí no me va, me dan miedo, se me dan mal, no sé qué, no sé cuánto. Entonces eligen carrera huyendo de las matemáticas, que es un criterio que, huyendo de cualquier cosa, no sé si es el mejor criterio para elegir estudios. Pero bueno, hay gente que huye de las matemáticas. Y de entre toda la gente que huye de las matemáticas, hay gente que acaba en lugares donde ese movimiento de huir de las matemáticas es dañino. Por ejemplo, magisterio. Entonces, hay gente que acaba en magisterio huyendo de las matemáticas. Y esa gente va a dar clase de matemáticas. Y no solamente es que no sepan, que eso se remedia estudiando en la carrera, es que tienen aversión a las matemáticas. Y eso se contagia y se transmite. Y entonces, eso sí que lo veo un mal, ¿no? Entonces, ¿cómo solucionaría yo eso? Pues, en parte, creo que una parte de la solución es tratar de que la gente que está en magisterio, por poner un caso, no solo sepa más matemáticas, sino que rompa esa aversión por las matemáticas. Y así este tipo de cosas, de divulgación, de unas matemáticas diferentes, en magisterio, creo que podrían romper esa rueda. Pero es una rueda difícil de romper, y luego hay el drama este que tenemos de que somos malos en todo. No somos tan malos en todo. No. O sea, no es una mierda la educación matemática en España, ni la educación en general. No es ninguna mierda, está bastante bien. Entonces, lo que pasa es que hacemos un drama de que enseguida nos gusta esta tragedia de qué malos somos en todo, los chinos son mejores. Y nos echamos puñales, ¿no? Sí, son mejores en cosas y en otras no. Muchas gracias. Nada, saludos a tu madre. Sabéis que los científicos tenemos un tiempo máximo de exposición al público, ¿verdad? Está llegando. No sé ¿hasta qué hora tenemos? 2 preguntas más que no elegiré yo quién las hace. Primero que todo, buenas tardes. ¿Dónde es aquí?
No. Allá al fondo, vale. Gracias. Primero que todo, buenas tardes, ahora sí. Muy bien. Quería hacerte una consulta respecto a la proporción áurea, porque me he topado con algún libro o también algún video tuyo que hablas un poco de eso y me gustaría que también profundizaras o me dieras tu apreciación, porque me parece muy interesante cómo en la naturaleza puedes encontrar constantes que interpretándolo de manera matemática pues resultan en los números como Euler, pi, que son números irracionales, y cómo la aplicación de esto en el arte pues hace que las personas veamos de manera más precisa, más hermosa algunos paisajes o pinturas. Y bueno, quería entender un poco más del tema. Vale. Así, en pocas palabras, yo soy de la opinión de que la proporción áurea está sobrevalorada. En pocas palabras lo diré así. Me parece que hay muchas veces que queremos ver eso donde no está, donde está parecido, pero no es lo mismo, yo qué sé, eso. Pero también es verdad que hay hay ciertos artistas y ciertos movimientos artísticos que tienen una percepción de que una cuantificación de la belleza y tratan de expresarlo así. Hay artistas contemporáneos muy buenos y explícitamente usan proporción o y hay muchos casos, hay muchos pintores que lo hacen así, que en el mundo clásico también lo había, porque también eran muy fans, los griegos clásicos eran muy fans de la proporción en general. Entonces, aquel descubrimiento tan aproximado de la relación entre proporción y escala musical que se atribuye a Pitágoras, eso tuvo una influencia muy grande en el pensamiento artístico científico de la Grecia clásica y eso está guay, porque se utilizó mucho también en el tema de la proporción áurea, que la proporción áurea sí que la descubrieron o sí que la usaban los griegos, no se la descubrieron ellos. Pero bueno, de ahí a que algo que está en proporción áurea de forma natural o mágica de alguna forma nos guste más que algo que no lo está, yo tengo mis serias dudas sobre eso, aunque puede que tengamos una cierta propensión al equilibrio en ciertas cosas, ¿no? Y su presencia en la naturaleza, claro, está muy relacionada con la asociación de Fibonacci. Es la proporción áurea. Entonces la relación es muy estrecha. La asociación de tiene su razón de ser natural. Podemos experimentar cierto crecimiento que es acumulativo y que muy bien. Sí que hay algo que como tan profunda. Me encantan esas cosas. Entonces sí que hay. El número de lo podemos definir como un límite, ¿no? La relación entre una circunferencia. Nos hace decir que, bueno, la que tenemos nos sirve muy bien para descubrir algunas cosas naturales y ahí está el movimiento de descubrimiento. Hay cosas que parece que hay, yo creo que era Wiener que hablaba de que esas cosas ocurran, que números tan artificiales se relacionen de forma tan estrecha con cosas de la naturaleza. Pero yo a veces creo que se fuerzan mucho esas coincidencias, aunque las hay y es bonito que sea. Entonces me parece que es algo que forma parte de la belleza de las matemáticas, sí. No sé si he contestado muy bien. Gracias. No, aquí. Perdón. Vale. Eran dos preguntas las mías, pero bueno, voy a hacer solo una de las dos. Antes habías dicho que damos por hecho que el mundo se puede describir. Entonces, mi pregunta es,
¿crees que las matemáticas están ligadas a la realidad y que la realidad realmente sigue patrones y demás? ¿O todo es pura casualidad y el mundo es aleatorio y nosotros vemos patrones donde no los hay? Y es un poco como pensaba Hume de es pura casualidad todo. Y en caso de que creas que hay patrones, ¿por qué crees que son? Ya supongo como teólogo, no sé si es más creencia o si tendrás algún argumento. Yo creo que las dos cosas son verdad. Hay mucho azar, pero no todo en el azar está exento de patrones. Y descubrimos muchos patrones en la naturaleza, descubrimos muchas cosas y además descubrimos también cosas que son aproximadas a patrones y cosas así, ¿no? Entonces es la forma de racionalizar el mundo. Lo de que es un acto de fe que el mundo sea racionalizable o que sea comprensible, eso es una frase de Michael Atiyah, y Atiyah es uno de los grandes matemáticos del siglo XX y probablemente el mejor matemático físico del siglo XX, ¿no? Eso es mucho decir porque hay gente muy fuerte en esas áreas, ¿no? Pero Atiyah es uno de los grandes, ¿no? Y él tenía esta impresión, él tiene esta frase que dice que uno de los actos de fe de los científicos es que nos parece que el mundo es comprensible. Y bueno, todo este tipo de frases no son como para tomárselas literalmente, ¿no? Pero que nos inviten a reflexionar, ¿no? Es decir, ¿qué razón existe para que nosotros seamos capaces de entender tantas cosas? Bueno, pues probablemente no es todo comprensible, hay muchas cosas que nos escapan, la vida en general es complicadísima, la vida como fenómeno natural es complicadísimo y es muchísimo lo que no entendemos de cómo funciona todo eso, la química es complicadísima, pero el conocimiento aproximado que tenemos nos sirve mucho. Nos sirve mucho. Entonces, la matematización del conocimiento nos sirve no sé si para comprender el todo o para hacernos una ilusión de comprensión, pero es suficiente esa ilusión de comprensión, en caso de que lo sea. Sí, pero en plan no, hay muchas cosas que no entendemos, pero ¿crees que es porque son imposibles de entender o porque no tenemos suficiente desarrollo como para entenderlas, que en algún punto podrían llegarse a comprender? Uf. En plan, un poco ¿cómo era? No me acuerdo cómo se llamaba el científico, pero que creía que si un ser todo omnisciente, sabiendo todo, podría determinar qué va a suceder desde el Big Bang hasta ahora. No me acuerdo quién era. Laplace, el demonio de Laplace, ¿no? Laplace, El demonio sí. de Laplace, sí. Iba a decir, ¿era francés? ¿Qué francés era? El demonio de Laplace, sí. Claro, ¿dónde está la diferencia entre esto? ¿No es incomprensible o no tengo la capacidad, la tecnología para hacerlo, ¿no? Por ejemplo, si vamos al mundo microscópico, ¿cuál es la escala última? ¿Cuál es la escala última donde ya todo lo vamos a entender? Y tenemos la capacidad de alcanzar esa escala última, ¿no? Yo qué sé, hay la gente que trata de explicar la composición de la materia, ¿no? A nivel muy, muy pequeño. ¿Dónde está la escala? Desde luego, la respuesta, como siempre, en matemáticas hay una respuesta. Y la respuesta en matemáticas es, no podemos entender todo. Es el teorema de incompletitud de Gödel, que él dice, las matemáticas son intrínsecamente incompletas. Nunca las vamos a poder comprender porque cualquier sistema lógico suficientemente expresivo contiene proposiciones, puede enunciar proposiciones que no puede decidir si son verdad o no. Entonces, matemáticamente ya estaría. O sea, la respuesta es, no podemos comprender todo porque hay un subconjunto de todo, que son las matemáticas, que no se pueden entender. Así que, demostración por esto. Pero en cuanto a la comprensión de la naturaleza, yo creo que es en que cada vez vamos empujando un poquito más lejos la distancia o el recinto, o vamos alejando más aquello de qué es la realidad y qué es la realidad que comprendemos. Los vamos empujando un poco más. Y a la vez se nos van abriendo lugares nuevos, ¿no? Eso, por ejemplo, con la cosmología y la astronomía son dos ejemplos claros de eso. Cada vez que sabemos un poco más, se dice, ¡ay, va, calla, que subimos esta montaña! Y dice, pero sí, hay 3 allá. Y luego subes otra y dices, ¡ostras! Sí. Muchas gracias. Es muy interesante pensar sobre esto, sí. Muy bien, pues vamos a cerrar ya. Para terminar, agradecer de nuevo a Eduardo que haya venido aquí. La verdad es que para nosotros es un placer y un lujo que haya venido y nos haya dado esta charla. Antes de dar un aplauso de despedida, en cuanto terminemos el aplauso, Eduardo, si tenéis algún libro comprado o robado, podéis venir aquí, os lo firme. Y si queréis haceros alguna foto con él, breve, máximo 15 minutos y nos vamos. Y no os levantéis
Le damos un aplauso, no os levantéis, hacemos una foto con la audiencia y luego ya, si queréis, os acercáis y lo de los libros y alguna foto. Venga, un aplauso. Gracias.